estaría en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. La entrada de Jesús provoca un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. En un asno. Ahí tenéis a vuestro rey, recto, victorioso y humilde, a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea dará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. Y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola. Nicodemo, ve con Malco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Nos volvemos a encontrar en este espacio, nuestro espacio de reflexión, de comunión y de meditación en la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el registro de uno de los eventos más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y me estoy refiriendo nada menos al momento que conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También por la tradición cristiana se lo conoce como Domingo de Ramos, debido a que en este pasaje se nos relata cómo muchas personas también ponían a los pies de Jesús palmas arrancadas de los árboles para que Él pasase por encima y fuera este como el camino del Rey
que venía triunfante a establecer su reino. Pero tenemos un registro en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, a partir del versículo 1. Y es el que queremos estar compartiendo en este tiempo, y dice de la siguiente manera: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran, diciéndoles: vayan a la aldea que está allí. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado de los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: ¡alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Marcos es muy escueto en algunas cosas en este pasaje con relación a la descripción de otros evangelios. Algunos nos relatan los momentos en que Jesús, llegando a Jerusalén, se produce un áspero diálogo con los líderes religiosos, mientras que el pueblo, como leímos, gritaba y alababa a Dios. Los principales sacerdotes, los principales fariseos se acercaron a Él y le decían: Maestro, di a tus discípulos que callen. Y Jesús les respondió: si estos callaran, las piedras hablarían. Pero comencemos un poquito a mirar y a pensar la situación. Jesús, llegando a Jerusalén, yendo de camino, se detiene en la aldea de Betania, donde vivían María y Marta, juntamente con su hermano Lázaro, a quien a él hacía poco había resucitado de entre los muertos. Así que era una gran conmoción en la aldea por la llegada nuevamente de Jesús. Así que él comienza a ir hacia Jerusalén y manda adelante a los discípulos y dice: mire, vayan un poquito más allá y van a encontrar un burrito atado en el que nadie nunca se ha sentado, y tráiganmelo. Y Marcos hace énfasis en esto, y quizás muchas veces nosotros leyendo este pasaje pasamos este detalle por alto. Pero en la ley, en la Torá, cuando un animal iba a ser usado para el servicio a Dios, sea en sacrificio, en holocausto o de alguna otra manera, debía ser un animal sobre el cual nunca había habido ningún tipo de yugo o hombre había tenido algún contacto con él para hacerlo trabajar o para montarlo. Esto figura en el libro de Números y también en el Deuteronomio. Así que Jesús, haciendo uso de estos textos, pide un burrito sobre el cual nadie jamás se ha montado, dando a entender que lo que él iba a hacer, que ese acto de subirse sobre este animalito e ir hacia Jerusalén, era un acto de sacrificio a Dios, era un acto de adoración al Padre, era un cumplimiento también de la Escritura, ya que él llegaría a Jerusalén en la forma en que el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9 de su libro, nos relata y dice: oh hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y humilde, sobre un burrito, un hijo de un animal de carga. Y es interesante porque en aquellos tiempos, cuando los reyes llegaban a alguna ciudad, generalmente iban con grandes fanfarrias, en grandes carruajes, con
sus tesoros a la vista de sus conquistas y quizás también con esclavos que ellos habían conseguido en sus campañas militares, pero muy por el contrario, este rey no llega con esclavos, llega con libres, hombres y mujeres liberados de la esclavitud, de la enfermedad, de la pobreza, de la angustia. Y él se dirige hacia Jerusalén, y como todo rey podríamos pensar que él quisiera ir al palacio donde estaba el trono de Herodes, pero él se dirige al templo, porque nuestro Dios no es un Dios que reina en los sillones temporales, es un Dios que reina en el espíritu desde el templo hacia la vida de los hombres. Así como en el tabernáculo la presencia de Dios estaba en el desierto con su pueblo, y luego a través del templo que construyó Salomón, y luego reconstruyó Esdras, y por último modificó Herodes, la presencia de Dios estaba en ese lugar, el lugar santísimo, y es por eso que él iba ahí. Y como también cumplía las palabras de los profetas, he aquí el Señor viene a su templo. Y cada uno de estos actos que Jesús realizó en este día era para cumplir las Escrituras y manifestarse públicamente como el Mesías, como aquel que Dios había enviado para que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos perdón de pecados y podamos restablecer a través de su sacrificio una relación con Dios. Claro que la gente no lo vio así. Muchos recordaban los milagros de Jesús y venían con él desde Betania, y otros que estaban quizás en Jerusalén, que habían ido antes para adorar, oyendo que Jesús venía, quizás fueron hasta la puerta para ver su llegada. Otros estarían llegando desde otros lados sin saber nada, y algunos se preguntarían quién era él, y otros, como los sacerdotes y los fariseos, verdaderamente sentían un gran rechazo por su llegada. Quizás muchos de estos grupos también representan a grupos humanos que hoy también se encuentran con Jesús. Muchos le alaban y le siguen por las bendiciones recibidas, pero no han llegado a comprender la misión de Jesús, que es ser el Salvador de sus vidas. No tan solamente el Salvador, sino aquel que podría presentarles un camino a Dios a través del perdón de sus pecados, cuando ellos con arrepentimiento fueran hacia Él. Otros estarían acercándose a Jesús por curiosidad. Y hoy muchos sabios, filósofos, pensadores, en estos últimos siglos, han escrito, han reflexionado acerca de los textos bíblicos y de la persona histórica de Jesús, pero tampoco han podido entender la misión y la naturaleza de Jesús. Otros, en cambio, como estos fariseos, como estos sacerdotes, nada quieren tener que ver con Él. Prefieren que sea quitado de sus ojos. Y nos recuerda esto el pasaje del Evangelio de Juan, donde, comenzando a escribir, el evangelista nos dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y qué triste esto, el pueblo de Dios rechazando a Dios. Y es una realidad que se dio en ese tiempo y que en distintos momentos de la historia ha sucedido. Quiera el Señor no sea esta nuestra experiencia. Quiera el Señor no sea este un tiempo de esos, donde Jesús viniendo a buscarnos, donde Jesús viniendo humildemente y mansamente a convocarnos para recibirnos amorosamente, perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas al Dios Padre y tener una vida diferente, nueva, gloriosa, poderosa, no nos demos cuenta de que nos está visitando, no nos demos cuenta de que se está acercando a nosotros, o no querramos saber nada de Él. Así que Jesús llega al templo y dice la Escritura que miró detenidamente y luego se fue. Hubo una sentencia ahí. No solamente contempló, no solamente miró lo que pasaba ahí. Vemos en la Escritura que al otro día entra al templo nuevamente y quita la mesa de los cambistas
y cita nuevamente al profeta Isaías diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Y él agrega que la habían transformado en una cueva de ladrones. Pero Jesús llegó esa tarde al templo. Dice que examinó, miró y se fue. Que tampoco esta sea la experiencia que nos toque vivir. Que cuando Jesús llegue a nosotros, no hagamos que se vaya, sino que lo invitemos una vez más a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a las experiencias cotidianas de nuestra existencia. Pero saben, estos días que Jesús estuvo desde las cercanías y hasta su entrada y luego su aparición diaria en Jerusalén hasta el momento de su juicio y de su posterior ejecución, justamente la última noche que él estuvo con sus discípulos, él había llegado a Jerusalén y no mostrándose como el Mesías ya público, rechazado por la gente y por la religión y por los poderosos y por aquellos que buscaban más su interés personal y los deleites carnales que tener una experiencia espiritual con Jesús. Él llega silenciosamente, esta vez no en un burrito prestado, sino que va hacia una habitación prestada, en un primer piso, y celebra con ellos la cena. Y saben que al celebrar la cena, él declara que ese es un nuevo pacto. El nuevo pacto que quizás debería haber hecho hacia unos días antes, con su pueblo, con los sacerdotes en el templo. Pero al ser rechazado, él establece que el nuevo pacto lo hace con sus discípulos. Y ese nuevo pacto consistía no solamente en el perdón de los pecados, sino también en la milagrosa experiencia con el Padre, ya que él prometió a través del profeta Jeremías que en los postreros días haría algo maravilloso, haría un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto escribiría en los corazones de los fieles, en los corazones de los justos, en los corazones de aquellos que le aman y le buscan, sus leyes en su mente y en su corazón, para que vivan una vida santa que agrade al Señor. Por eso esta semana es santa, por eso este tiempo es santo. Pero lo que Dios quiere es que tu vida sea santa, y no una semana ni unos días, sino desde hoy hasta la eternidad. Por eso te invito a que sea que lo veas como un rey manso y humilde, llegando en un burrito, o que lo veas como el Señor y Dios resucitado, que anunciaremos en las próximas reuniones durante estos días, que lo recibas en tu vida. Y si ya lo tenés y lo reconoces, pues entonces entrégate más a Él, porque hay mucho más, hay muchas riquezas en Jesús, no riquezas materiales, porque así como decía el apóstol Pablo, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en esa experiencia, y la experiencia de la comunión vital, diaria, dinámica, con el Dios de los cielos, a través de Jesucristo. Que en este tiempo, que en esta semana, que en estos días, como decimos siempre, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida e ilumine tu entendimiento y puedas ver a Jesús como quien realmente es, el Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a buscarte. Y que también recibas entonces, al recibirlo a Él, su paz. Porque así lo declaró: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Es una paz que viene del príncipe de paz, del autor de la paz, del Dios de paz, para que hagamos no solamente las paces con nuestro Creador, sino para que vivamos una vida en la cual la paz sea la característica principal y la santidad, para poder ver a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.